Bueno, gente, bienvenidas y bienvenidos una vez más a El Jardín del Sonido. Estamos en un nuevo episodio con nada más y nada menos que uno de los creadores culturales más relevantes de los últimos años. Él no solamente es podcaster, sino también es docente y nominado varias veces a distintos galardones. Estamos con Gianfranco Ereña, mejor conocido, evidentemente, como el buen librero. Hermano, ¿cómo te encuentras? Bien, como diría Luis Jaime Cineros, estoy. ¿Cómo estás? Estoy, todavía. Así que apelando a la temporalidad, estamos todavía. Y bueno, feliz. Creo que te lo había dicho antes, justamente desde la primera nominación en 2020 para 2021. Ujú, Tú fuiste quien hizo un programa a propósito de los nominados en ese momento. ujú. Y hablaste bien a propósito de lo que era El Buen Librero. Y bueno, yo soy una persona bastante agradecida en ese sentido. Y hay un principio mío, una regla de oro que no suelo quebrar. Y es estar con las personas que estuvieron contigo siempre y voy con ellos hasta el final. Excelente, manito. ¿No? Muchísimas gracias por eso que la firme no me lo esperaba, pero ya está registrado. Así que ya lo saben, son palabras del gran Gianfranco Ereña, nominado. En verdad, la firme, muchas gracias, lo aprecio bastante. El Buen Librero es un contenido que creo que por lo menos los peruanos y las peruanas tenemos que agradecerte por haberlo creado, ¿no? Gracias, gracias. Pero vamos de lleno a tu nuevo proyecto que es los dados o las dudas eternas. Sí, dudas eternas. Mira, en realidad esto ya tenía para haber empezado muchísimo antes. Yo me Ujú, acuerdo que primero en pandemia fue que explotaron todos los creadores de contenido culturales y ha habido como etapas, ¿no? En su momento fueron los booktubers, como oleada que apareció en YouTube, y luego fuimos los creadores culturales. Estamos hablando entre 2019, 2020, pandemia, explota con todo el asunto. ujú. Y lo primero que me surgió el algoritmo es a un gordito que hablaba ahí de historia, y era Merlín, ¿no? O sea, en un Man. video que a él no le gusta para nada, de hecho siempre me molesta con eso, ¿cómo te va a gustar ese video? Y me dice ese a propósito del pollo a la brasa, que por ese video hasta Gastón Acurio le escribió para decirle, oye, qué chévere. Y Merlín me dice, es el video al que menos fuerza le metí a editar. Y yo le digo, pucha, ahí está la suerte, ¿no? Suerte, pero que la suerte te tiene que agarrar trabajando también, ¿no? Que ella venía haciendo contenido hacía ya casi un año también, ¿no? Claro. Y luego lo conozco a Kevin, ¿no? Despotricando contra los poderosos del país, y sin pelos en la lengua. Ujú. Y coincido al año siguiente en un evento con Merlín y luego ya coincido con Kevin también. Y noté algo. O sea, ahí es como cuando un entrenador ve que el equipo funciona y que juntas a tres personas que se entienden bien. Yo les dije a la salida de ese conversatorio en la Feria Ricardo Palma 2021, todavía con mascarillas, dije, chicos, tenemos que meter un podcast. Sí, qué bien. Y bueno, como siempre, las promesas quedan en el aire, no se concretan. Lo llamé para programas, hicimos programas juntos. Y siempre que lo llamaba, funcionaba. Entonces, ya para 2022 le dije, ya, ¿sabes qué? O sea, si no lo hacemos ahora es nunca. O sea, hay estudio, hay formas, hay financiamiento, vamos a hacerlo y se dio, ¿no? Y desde ya octubre de 2023, perdón, tenemos Dudas Eternas. Y de verdad que para mí es una experiencia nueva, pero también es una experiencia chévere. ¿Por qué? Nueva en el sentido de que ahora los tengo que ver más seguido. No es lo mismo verlos para una entrevista random en la que hablamos, qué sé yo, de un tema, de otro, de manera muy dispersa, a concentrarnos a hablar de temas, ¿no? Y ellos, evidentemente, tienen también una formación en humanidades. Y es una competencia por ver quién la tiene más grande. La Total. biblioteca. Ah, ya. O sea, Pero totalmente igual. pero, exactamente. Porque él tiene una referencia, yo tiro otra, Kevin complementa y las personas que están atrás toman nota. O sea, hay toda una dinámica al respecto que es bien chévere, ¿no? Estoy feliz de por eso. Increíble, mano. Porque sí recuerdo que veía episodios de El Buen Librero, Ujú. de tu podcast, en el que tenías ya a Kevin y a Merlín como que dialogando, una cosa así. Y a partir, creo que de uno de esos episodios en los que van justamente ambos a tu podcast, de ahí ya surge, o sea, temporalmente hablando, cronológicamente hablando, ya surge Dudas Eternas, ¿no? Que me parece interesante porque, o sea, creo que junta tres ramas del conocimiento humano, o sea, en cómo se llama, encarnadas en cada uno de ustedes, que es como que, supongo que la filosofía crítica por ahí de Kevin, la historia y la literatura, ¿no? Sí, efectivamente. Es como
A veces juego con ellos, le digo, somos Gaspar, Melchor y Baltasar, ¿no? En vez de llevar regalos, llevamos libros. O sea, en vez de llevar riqueza, llevamos otro tipo de riqueza, ¿no? Que es la riqueza del conocimiento. Ujú. Y sí, efectivamente, como tú dices, o sea, nosotros tuvimos un programa. Nosotros tuvimos en verano, justamente por esta época, la nominación a los premios Luces con Merlín. Claro. Entonces, luego de la nominación y dándonos la mano, o sea, sellando el pacto tácito, le dije, bueno, vamos al programa. Y fueron, ¿no? Merlín y Kevin. Y hablamos de todo en ese programa y nos dimos cuenta, ¿sabes qué? Acá hay algo. Acá esto se puede hacer, pero también quedó en la nada. Entonces yo ya, Feria del Libro, los cité, les dije, chicos, ya. O sea, este es el momento, es ahora o nunca. Claro. Y claro, como dices tú, las referencias que yo tengo no las tiene Kevin, no las tiene Merlín, y viceversa. Ujú. Entonces, es un experimento interesante que parte también del poema de Vallejo, ¿no? Los dados eternos. Sí, claro, esa referencia es, pucha, demasiado fina, mano. En verdad, felicitaciones por la referencia también. Puta, no sabes cuánto tiempo nos tardamos en llegar al nombre. Uy, terrible brainstorming, dices. O sea, mira, llegando ya a momentos para poder hacer merchandising y cosas, que lo hemos hecho, no teníamos nombre. Mano. O sea, habíamos hecho votaciones. Acá te tiro la primicia. Uno de los nombres que se tentó era el Jardín de los Libros. Bueno. El Jardín de los Libros. Porque florecen, porque dan frutos, por conocimiento. Y mi esposa agarra y me dice, ¿pero qué? ¿Vas a poner una escuela de inicial? Algo por el estilo, porque no tiene Claro. ningún sentido el jardín que vas a sembrar. Luego habíamos pensado en algo un tanto más filosófico y al final quedó Dudas Eternas, ¿no? Jugando con los dados, dudas. Queríamos que sea justamente dudas, porque en un mundo como el de ahora, tan binario, tan dado al pragmatismo, la gente busca respuestas absolutas y nosotros hacemos todo lo contrario, ¿no? Que es hacerlos dudar. Claro, como, o sea, la premisa principal precisamente de la filosofía es más que darte respuestas, darte más preguntas, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y un poco que a la gente no le gusta eso, ¿no? O sea, no sé, tú ves un viral en TikTok, 5 pasos para leer, qué sé yo, a Borges. Claro. Y no es tan fácil. O sea, tú lees, o sea, los 5 pasos y dices, ya, pues, pero para llegar al paso 1 tengo que hacer mini subpasos. Y estos subpasos son subjetivos de una persona a otra, no todos lo leen igual, entonces no es tan fácil, ¿no? Sí, claro. Bueno, por otro lado, o sea, claro, cada uno tiene su rama, digamos, del conocimiento, pero a la vez cada uno siento como es un producto audiovisual, Sí. que cada uno tiene su propio personaje, se podría decir. Entonces, acá los he apuntado, Manu, entonces, es como que... Has hecho tu tarea. Sí, claro. Tú eres como que el más directo, ¿no? El más como que el que mete las necesarias cuando es necesario, el simple, ¿no? De ahí Kevin es el más complejo, ¿no? Cada uno obviamente siendo intelectual por su lado, Kevin es el más complejo, el que deriva más, el que se va más por la tangente a veces, ¿no? Pero igual que llega más profundo a veces. Y siento que Merlín es como que el comic relief, mano. Es como que el que mete el chongo intelectual necesario para que todos digan, pucha, que bueno, para que la vaina cuando está de repente un poco densa se coloquialice un poco de nuevo. Sí. Es que, a ver, tienes a 2 comunicadores y a un historiador. O sea, a un comunicador al que le gusta la historia, que es el caso de Kevin, y a un comunicador que le gusta la historia, la literatura y la filosofía. Kevin también entra a tallar con algunos de esos temas. Ujú. Entonces, imagínate si es que el programa fuese un ping-pong de referencias. O sea, en algún momento ya está bien, pero tenemos que tirarle la pelota al 9. El 9 es Merlín. O sea, es como que tú defínelo. Claro. O sea, es como un equipo de fútbol. O sea, yo sé que a él le jode que yo haga referencias de fútbol, porque no le gusta el fútbol. De hecho, hicimos un programa en el que él se la pasó totalmente los 53 minutos renegando de por qué miércoles acepté este tema, por qué miércoles acepté ese tema. Pero para mí es eso, ¿no? O sea, si es que tuviésemos que definirlo como posiciones en el campo, Merlín es el que define, Kevin es el que elabora y yo soy el que da el pase. Man, ya. O sea, increíble referencia, aunque a Merlín no le guste no, del olvídate. todo. Yo juego de 8, Kevin de 10 y Merlín de 9. Así es, como que ta. O sea, la cosa va ahí, ¿no? Bravazo. Buena pared, mano, buena pared. Tenía que ser. Tenía que ser. Si no funcionaba, olvídate. Buenísimo. Nos disfrazábamos todos de árabes y nos perdíamos en el Sahara. No, Yara. Mano, quisiera saber, porque yo veo Dudas Eternas
No sé si todos los capítulos, pero con cierta regularidad, ¿no? Y un capítulo que me ha parecido muy interesante es el de la fama, ¿no? Sí. Porque es un concepto que, claro, hoy en día ha cobrado un nuevo significado. Porque, claro, la fama, como tú dices, ¿quién habrá sido el primer famoso de repente de líder de una tribu? O por ahí decían en el episodio, quizá Julio César, por estar impreso en las monedas, ¿no? Y ahora con las redes sociales y esto de los influencers, ahora, o sea, es toda una cosa nueva, ¿no? Pero yo quisiera saber si tú crees que de esa reflexión, de la fama más tóxica que existe, que es que te estoqueen, que te hagan comentarios de odio, todas esas cosas, ¿crees que en algún momento la sociedad va a evolucionar lo suficiente como para que una persona pueda disfrutar de algo como que una fama más sana, en el que sea como que una persona reconocida por algún mérito que tiene, pero pueda vivir una vida cotidiana tranquila, ¿no? Ir al cine, no sé, ir a una biblioteca. Buena pregunta, muy buena pregunta y bastante compleja en realidad, ¿no? A ver, partimos de una cuestión. Hay una cuestión en crear de pronto un personaje en redes sociales que se puede viralizar Ujú. y otra cosa es generar comunidad. Claro, Hay una diferencia. O sea, el personaje que mete 2 o 3 virales genera números gigantes porque todo el mundo lo ve, todo el mundo lo conoce, pero nadie sabe exactamente qué es. ¿Me dejo entender? Te pongo un ejemplo. Y aquí no tengo nada contra el señor Majin Buu ni nada contra el señor, ¿cómo se llama este tipo que metió su viral Tapir? ah, bueno, sí, sí. Con Tapir, ¿no? 590. Tapir 590. Entonces, su rollo era únicamente decir, hola mascotas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Claro. ¿No? Y el rol de Majin Buu era ser el bufón de la corte siempre, porque era como que el chongo burlarse de él. Pero ¿alguien sabe realmente si es que tenían un talento diferente y que por encasillarlos terminó siendo opacado? Esa es la diferencia. Creo que la persona que se hace conocida en redes y de pronto adquiere una fama gigante, aplastante, tendría que dar algo más. O sea, no necesariamente quedarse en la interpretación del personaje. O sea, todos interpretamos personajes, tú muy bien has dicho, ¿no? En Yo en Dudas Eternas soy uno, en el podcast librero soy otro, y cuando estoy en el blog soy otro, y probablemente cuando esté con mi esposa o con mis alumnos soy otro. Sí, claro. Interpretamos máscaras, ¿no? Esto es lo que los griegos llamaban la teoría de máscaras, ¿no? Y somos espectadores también de las tragedias, ¿no? Siempre que son tragedias ajenas nos gustan más, por eso es que las telenovelas funcionan. Y las series de hoy adoptan parte de ese melodrama para crear tragedias. Y en ese sentido, por eso también muchas personas hacen fama contando sus tragedias, ¿no? Storytelling de cómo me botaron de la chamba. Pucha, a ver, encima le meten parte 7, ¿no? Claro, O sea, claro, una subdivisión infinita. ya pues, pero más allá de que te botaron la chamba, ¿qué más tienes por contarme? Yo sé si esa historia es verdadera, falsa. ¿Qué hay para que tú puedas lograr que una comunidad de personas interactúe en torno a tu contenido y te referencie como algo más que simplemente alguien que metió un viral? Sí, claro. O sea, tú dices que para lograr una fama no tóxica en una persona que sea más que nada por quizás su carrera, su trabajo, tener una comunidad precisamente. O sea, lo que debería hacer esta persona es generar una comunidad en base a un talento que tiene. Más Exacto. que al hecho de que simplemente ser conocido. O un conocimiento. O sea, ¿a qué me refiero? ¿No? Hay una diferencia entre ser famoso y ser referente. Claro. Ok. Ser famoso me parece que viene todo empaquetado. O sea, famoso es, qué sé yo, un personaje de la tele, un actor de cine. eh, pero referente, creo que yo no podría decir que, no sé, pues cualquier persona es referente en un área, ¿no? Yo podría pensar en Jaime Sabrera como referente en educación, Claro. pero no necesariamente famoso, ¿me dejo entender? Man, ya. Sí, te entiendo perfectamente. Entonces hay ese tipo de diferencias. Yo podría decir, por ejemplo, que Merlín, por ejemplo, sí combina las dos cosas. Es famoso por la cantidad de números que tiene en redes sociales, pero es referente en historia. O sea, es historiador y aparte tiene conocimiento y hace investigaciones para sus videos, que quizás no llegan a ser tesis, que si en algún momento él se lo propone, pueden llegar a ser tesis si es que se dedica a investigar, pero son investigaciones que hace con el fin de llegar a un contenido y llegar a una audiencia y que esa audiencia interactúe. En cambio, los otros, sin desmerecerlos, o sea, simplemente son conocidos y hacen contenido porque son conocidos o porque ya pegaron algún tipo de contenido previo, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre ser famoso y ser referente. Claro, y para terminar con ese temita, ¿qué opinas de, digamos, esa cultura de la gente que se obsesiona más bien con sus referentes o la gente famosa? Que, o sea, claro,
tú puedes haber construido tu comunidad que te respeta y en base al respeto hay cierta interacción con tu público, ¿no? Claro. Pero siempre hay la gente que se lo toma más allá y quiere como que, no sé, seguir a todos lados, así. O sea, más allá del trabajo que puedas haber logrado, ¿tú crees que eso se pueda, entre comillas, curar en algún momento de la sociedad? La verdad que no lo sé, o sea, porque a veces el seguir a una persona y elevarla a la condición de ídolo o de figura es bastante pasional. Ujú. Y con la pasión uno no puede competir. O sea, a ver, tú no sé si has visto, pues, o sea, cuando de pronto Enrique Iglesias, Ricky Martin hace un concierto, la gente hace locuras por tratar de acercarse a él, por tratar de tocarlo y ver que es real, ¿no? O sea, Claro. tócame que soy realidad. Exacto. Eh, pero es bastante pasional, ¿no? O sea, lo que hace una figura pública en un evento masivo son dos cosas. Uno, elevar el Eros y el Tánatos, o sea, las conductas humanas que están en lo opuesto, ¿no? O el odio máximo o el amor máximo. Mano. Y se da un tema de psicología de masas ahí, ¿no? Que genera incluso psicologías colectivas que derivan en que todas las personas entiendan algo y lo saquen de un contexto y lo exageren. Si no, mira pues los discursos de Perón o estos discursos grandilocuentes de algunos grandes fascistas o dictadores de la historia. Sí, claro. La gente literalmente no relacionaba lo que estaban diciendo con lo que realmente iban a hacer. O sea, y eso es como ya tú dices, ok, yo lo puedo analizar desde la racionalidad, pero la pasión no es racional, pues. Claro, es mucho más compleja de todas maneras. Mucho más compleja, definitivamente, ¿no? Increíble. Gianfranco, girando así, 180 grados, así, un tema así radicalmente distinto, hemos pasado por tu podcast, por ese tema de la fama. Quisiera saber, tú que eres docente y que te dedicas también a la docencia en distintos lados, cuando interactúas con alumnos y, digamos, cuando interactúas con tu público también, no sé si encuentras alguna suerte de similitud en el hecho de que probablemente ambas sean como que performances ante un público. Sí, ¿Tú sientes que la docencia es una especie de performance? totalmente, totalmente. O sea, el alumno es parte del público, la diferencia es que es un público que interactúa Ujú. y el docente tiene que dar su mejor papel, ¿no? Claro. A mí me pasó el año pasado, por ejemplo, que atravesé un periodo de depresión bastante grave, en el cual estuve medicado y demás, pero nunca dejé de lado el personaje profesor. O sea, ¿a qué me refiero? Yo podía cruzar el aula y automáticamente entrar en personaje. O sea, y daba la mejor clase que podía dar y luego salía destruido. Man. Porque es como que te apaga el reflector, te encuentras a ti mismo en el baño, te lavas la cara y te preguntas, ¿para qué? Y tienes 10 minutos en los cuales estás destruido y luego te tienes que volver a reponer. Porque la clase y el conocimiento importan a veces más que tu propia carrera o tu propio ser, ¿no? Y a veces disociamos mucho eso. Para mí, el buen docente es un artista. Esto lo dijo también Jorge Eslava en la entrevista que le hice, parafraseando una entrevista que le habían hecho a Stephen King, ¿no? O sea, a Stephen King le preguntaron en algún momento, ¿y los mejores docentes qué relación tienen con el arte? Los mejores docentes son artistas. Y sí, porque hay una performance detrás del conocimiento, de lo que traemos a la hora de dar una clase, de cómo recepcionamos, porque tú vas viendo el panorama y te das cuenta si tu público está aburrido, si tu público está inquieto, si le está entrando, si no le está entrando el conocimiento, si te están viendo así con ojos de huevo tibio y te están entendiendo o realmente están ahí pero no están. Claro. Entonces, tiene que haber una performance y esa performance tiene de interesante, al igual que los públicos, que una aula no es igual a otra. Puedes estar enseñando el mismo curso, el mismo año, para la misma carrera, pero esa aula que te toca no es la misma que la otra. Tiene otra dinámica, tiene otra energía. Me ha tocado pues enseñar en salones a las 7 de la mañana Uf. y la energía es otra que un salón a las de 8 a 10 de la noche. O sea, Sí, es claro. totalmente, es otra cosa, hay otra predisposición. Y ahí el docente es donde tiene que ir jugando, ¿no? Imagínate un docente que es monotemático, que es repetitivo y que durante 20 años viene haciendo la misma clase, del mismo modo, con las mismas separatas, con los mismos recursos y que le importa un reverendo choripán si es que el chico aprendió o no. Yo apelo más por lo primero, ¿no? Sí, claro. O sea, ¿tú crees que no solamente es cuestión de hacer un personaje que está ahí, como tú dices?
y que con el que a veces tienes que, o sea, claro, tienes que luchar para que surja de repente a veces porque tú no sabes cómo estás en ese momento, sino que además tienes que como que, o sea, convencer a los alumnos al mismo tiempo de prestarte atención. Ujú. Sí, Y de, o sea, no solamente de prestar atención, sino de mantener como se diría ahora, la reproducción hasta el final, ¿no? Del video. es durísimo, es durísimo. Creo que en una de las entrevistas recientes que le hacía a una autora que es Malena Newton, que justamente ahora la voy a citar en Dudas Eternas, me acabo de acordar de ella, había una entrevista que le hacían, no me acuerdo a qué actor era, pero era como que él llegó un día al set totalmente agitado y Al Pacino, me parece que es, le dice, ¿y por qué vienes agitado? No, es que tengo que entrar en personaje, le dice, pero simplemente actúa. Dice, sí pues, ¿no? O sea, está muy interesado el tema de que hay que sufrirla, hay que vivirla. Eh, pero dicen, ¿no? O sea, que estos actores de método al final terminan involucrando incluso partes personales de sus recuerdos y demás con su actuación, y luego como que les cuesta mucho salir ahí. Yo no es que actúe cuando soy profesor, o sea, porque soy, o sea, en todo caso me interpreto a mí mismo, ¿no? Sí, claro. En todo caso es una mejor versión de mí mismo, trato de dar la mejor versión de mí mismo, ¿no? Pero mientras estoy dando la clase y estoy hablando con los chicos, estoy pensando en primero mantener la misma energía y al mismo tiempo, qué sé yo, en comerme un McDonald's más tarde. Claro, O sea, no dejo de ser yo tampoco, claro. ¿no? O sea, muchas personas dicen, no, sí, que entro en personaje y esto. El derroche de energía que se hace en una clase bien dada es brutal. Y no te quedan ganas para nada. Pero para nada. El docente que agota sus energías así termina literalmente con el cuerpo y la mente seca, ¿no? Man, un respeto para los profes, entonces, un saludo para Uf, todos ellos. no, mis De ley. respetos eternos. Gianfranco, tú tienes un podcast sobre, claro, la literatura y sobre las librerías, sobre los libros también, pero digamos, sobre esos temas no solo tienes un podcast, sino distintos contenidos. O sea, tú involucras bastante parte de tu tiempo y esfuerzo en, digamos, hacer una especie de oda al mundo del libro, ¿no? De la lectura. ¿Tú crees que a pesar de todo lo que dicen de las redes sociales, eventualmente pueden de alguna forma fomentar la lectura o facilitarla para personas que de repente no estaban muy allegadas a ella al comienzo? Yo creo que la función de las redes sociales es entretener, básicamente. Yo lo que hago es hackearlas. O sea, y te lo dije en su momento y me mantengo firme en mi posición. Ujú. Lo que pueden hacer las redes sociales es de pronto disparar el gusto a través de un estímulo. Qué sé yo. O sea, yo estoy viendo un TikTok y veo justamente 10 libros que tienes que leer antes de morir. Ok, voy y lo chequeo. Pero hay que tener cuidado también con esas listas, pues, ¿no? Y eso es algo que yo también critico bastante. ¿Por qué tendrían que ser libros que todo el mundo tendría que leer? ¿Y qué pasa si no te gusta? Mataste el gusto de esa persona que tenía el estímulo. Entonces, no es tan fácil. Por eso, a lo largo de estos, ya el 13 de febrero van a ser 11 años que llevo haciendo El Buen Librero, multiplataforma, en página web, en formatos, en fin. Lo que trato de hacer es, primero decirle a la gente que lo que tengo aquí son mis gustos y en qué momento de mi vida los leí. Y por ahí, si estás pasando por algo similar, puede que te guste. O sea, en algún momento, pretenciosamente, y lo he dejado como testimonio de que en algún momento fui también medio boludo, hice una serie de videos que eran 30 novelas que tienes que leer antes de morir. Claro. Pero lo dejé ahí. Llegué al video 10, 11. Y dije, ¿para qué? No, no tiene mucho sentido. Y quedó ahí la playlist, ¿ah? En el número 10, que para mí es uno de los números perfectos. Pero nada más, ¿no? Entonces, yo no creo que sean necesariamente fomentadoras, sino que son disparadoras de la atención. Interesante, como, o sea, digamos, no es que por consumir muchas redes sociales sobre lectura vas a terminar leyendo, No, pero eventualmente puedes, quizá, por alguno de esos videos o uno más elaborado, quizá un video análisis de un libro, descubrir un nuevo libro de repente y ahí tú lo lees si ahora, quieres o no ahora por quieres. ejemplo, o sea, he visto tendencias que me parecen chéveres. Por ejemplo, los videos ASMR. Ah, claro.
O sea, hay gente que hace videos ASMR como si fuesen cuentos para dormir. Y eso me parece locazo porque literalmente le están encontrando una funcionalidad a la literatura, ¿no? Imagínate un ASMR de la Constitución Política del Perú. O sea, yo tendría pesadillas, ¿no? Pero, Claro. pero no sé. O sea, podría hacerse algo interesante, ¿no? En pandemia había un grupo de locos que, claro, estaba encerrado en su jato y me escuchaban narrar cuentos. Yo lo que hacía era adaptar los cuentos. O sea, no los leía de manera tan literal. Ujú. Y por ahí me dicen, gracias a ti conocí a Ribeiro, gracias a ti conocí a tal autor, gente de otros países, ¿no? Entonces yo creo que hay comunidades específicas en las que sí se pueden hacer ese tipo de cosas, pero llegar a ser parte de una comunidad específica requiere antes que seas parte de una comunidad mucho más grande, ¿no? Que es la comunidad cultural. Y hacer cultura y hacer al mismo tiempo un nicho es complicado. Es como estar jugando malabares, ¿no? Con dos pelotas bien pesadas. Wow. O sea, gran análisis, mano. O sea, hemos excavado profundamente, digamos, se podría decir, tras bambalinas, detrás de cámaras, de lo que es hacer un poco de contenido cultural, ¿no? En Sí, redes. es que mira, o sea, es bien fácil aquí, sobre todo aquí, pegarla haciendo contenido cultural. Porque hay tanta, no sé, hay tanta necesidad de contenido cultural que cualquier persona que recomiende 2, 3 libros ya es referente. Claro. Y no es necesariamente así. Ujú. O sea, creo que lo mismo que te estaba diciendo hace un rato, tendría que haber algo más. O sea, no es solamente que hoy te voy a recomendar 3 libros. No. ¿Por qué? ¿Por qué los recomiendas? Dame tu opinión. Estoy segurísimo, o sea, porque de hecho esto pasa seguido, de que si es que no hubiese habido un trabajo previo de alguien que se haya arriesgado aquí en Perú a hacer cosas, no lo hubiesen hecho. Somos un público bastante conservador en cuanto a consumo de medios y en cuanto a interacción con medios. Bastante conservadores, bastante pasivos. Y de hecho si interactuamos, o sea, tú ves un titular del Bocón o un titular de la JAI y la gente entra leyendo solamente el titular, ¿no? Es muy lamentable, ¿no? Pero en formatos un poco más largos, más elaborados, no. Interesante data, mano. Bueno, justamente ya ahora hablando de los libros y de hecho hablando de ese contenido que hiciste en el que leías libros o en todo caso los reinterpretabas, hay un libro bueno, más que un libro es un cuento de Ribeiro que tú leíste en un video y que me motivó a comprar la colección completa Ah, mira. para saber, o sea, porque yo había leído, claro, los clásicos de Ribeiro que son Los Gallinos sin Plumas, La Alienación, Solo para Fumadores, los más mainstream se podría decir, ¿no? Ujú. Pero con este cuento que se llama Los Moribundos, yo descubrí, o sea, o sea, yo sabía que Ribeiro era profundo, ¿ya? Pero en su simpleza profundo, ¿no? Pero, o sea, ese libro te dice un montón de cosas más de cómo era el país en esa época. Ese cuento, perdón. Sí. No sé si recuerdas algo No, claro, ese cuento, yo me acuerdo que justamente era verano, o inicios del verano del año pasado, y muchas personas me han pedido que vuelva a hacer ese formato. Man. Porque era un formato que yo readaptaba los cuentos. Y ese es el último cuento que subo, de Ah, hecho, bueno. leído, que se llama Los Moribundos. Yo dije, ¿qué cuento de Ribeiro podría poner que refleje un poco este encuentro con la muerte? Porque cuando la gente habla de la muerte, medio que se asusta, medio que le tiene miedo, o sea, hay un temor, ¿no? De decir, no hables de la muerte en voz alta porque la estás invocando, o sea, no sé qué Claro. tan sencillo sea, ¿no? Salvo que evidentemente vayas frente a Palacio de Gobierno y digas Dina asesina, ahí sí estás invocando a Yara. la muerte, ¿no? Sí, Claro. o sea, toco madera, estoy en el podcast de Adrián, no quiero parecer en los pantanos de Villa flotando con el poto calato al aire. No, manito, por favor, no lo hagan. Ese buen librero, lo O necesitamos sea, hasta los Lumini, por lo menos. después ya, No, por favor, que siga el buen librero, por favor, no lo hagan, gente. si Dios te quiere llevar, hermano, lo que te toca, te toca. Bueno, Claro. y era sobre la guerra con el Ecuador, ¿no? Sí, O sea claro. que de pronto están, me parece, en Piura Ujú. y empiezan a darse cuenta de que los ciudadanos tienen una participación activa dentro del conflicto. Hay una especie de patrioterismo, una especie de nacionalismo exacerbado, casi chauvinista, de querer que las personas se involucren en el conflicto porque
esta cuestión bastante populista. Somos nosotros contra ellos y ellos son el enemigo. Entonces, de pronto los colegios se convierten en hospitales, entrenan a las personas para que atiendan a los heridos de la guerra. ¿Y qué pasa si es que te llega alguien del bando opuesto? ¿Lo atiendes o no lo atiendes? Entonces hay una disyuntiva ahí. Y bueno, el personaje de Ribeiro en este caso cuenta cómo es que un ecuatoriano llega a uno de estos colegios, de estos establecimientos, y está con los pies descalzos. ¿Cómo reconoces a los peruanos y a los ecuatorianos? Los peruanos tienen botas, los ecuatorianos no. O sea, y es como que descubre que es un humano más, que está agonizando, y todo el proceso de muerte del tipo es detallado con una ironía y con una severidad puntillosa que solamente un tipo como Ribeiro podría hacer, ¿no? Entonces yo dije, este es un cuento que tengo que ponerlo sí o sí, y está en Prosa Patria, ¿no? Buenísimo, buenísimo ese cuento. Otro cuento para terminar con Ribeiro y pasar a otro autor que también Sí, me dale. vacila. No, igual Ribeiro, tú sabes que yo siento que el flaco recién, bueno, ya desde hace un buen tiempo está siendo revalorizado. Antes no le paraban mucha bola. O sea, sabían quién era Ribeiro entre circuitos quizás un tanto más intelectuales y demás, pero a nivel Latinoamérica. O sea, tengo Mano. mucha gente. De hecho, ahora, en febrero, un amigo ecuatoriano, justamente, valga la coincidencia, me ha dicho que va a hacer un taller sobre Ribeiro, un ecuatoriano hablando de Ribeiro y quiere que yo Bueno. esté ahí, ¿no? O sea, como peruano, para darle algunas pautas o para conversar sobre cómo conocemos aquí a Ribeiro, ¿no? Yo le dije encantado, ¿no? Buenísimo, mano. Sí, pues, yo creo que es el hecho de que escribía sobre la cotidianidad de una manera tan como que cautivante que la gente no puede evitar sentirse identificada incluso con el lenguaje un poco rebuscado de Ribeiro a veces. Es como que dicen como que sí soy, a pesar de que sean en los 50, 60 sus historias, la gente se identifica bastante, ¿no? Es que Ribeiro aborda la condición humana. Yo siempre he dicho, la fascinación ante la muerte va a existir ahora y va a existir siempre. O Claro. sea, salvo que nos convirtamos en seres humanos desprovistos de cualquier tipo de sentimientos y de respeto hacia el otro, ¿no? Como en un mundo feliz de Aldous Huxley, ¿no? Claro. Que seamos seres que tienen su soma y que se recrean solamente un ratito porque la misión de la vida es producir y producir hasta que no te dé más, ¿no? Yo creo que Ribeiro hace eso, ¿no? O Buenísimo. sea, tú ves los cuentos de Ribeiro, Los gallinazos sin plumas, este cuento en el que está con esta vecina, que no recuerdo cuál es, Tristes querellas en la vieja quinta, la condición humana está ahí, ¿no? Sí, Todos en claro. algún momento hemos sido ese viejo que putea a su vecina porque puso la música muy alta, y todos hemos sido también alguno de estos dos chicos que quiere cumplir con la venganza perfecta que es arrojar a un tirano a los cerdos para que se lo coman, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, una de esas aproximaciones que tiene Ribeiro con la muerte, que es sutil pero es muy elegante, es en este cuento llamado Por las azoteas. Sí. Que mi papá, bueno, mi papá se apoderó del libro ya, así que lo está leyendo. Uf, ya va en la página 500 ya. Se han leído varios cuentos de Ribeiro de su época inicial y me recomendó Por las azoteas. Ujú. Que es una buena historia porque tiene a un niño como protagonista, lo cual me parece muy inspirador. O sea, cuando empieza ese cuento y dice, no, a los 11 años yo era el pequeño guardián de mi tesoro, de trastos viejos y demás, ¿no? Sí, Y de claro. pronto aparece un invasor, Claro. que es este viejo, ¿no? Eh, que también es una mirada, y si te das cuenta, Ribeiro tenía mucho, y eso es algo que yo le resalto, la mirada de ver hacia el otro. Cómo vemos hacia el otro como una amenaza que viene a romper literalmente la calma o el status quo de la gente. Eso es algo muy representativo de su obra, ¿no? Y lo ves ahí, y lo ves en otros cuentos, y por supuesto lo ves también en este cuento que se llama El banquete, ¿no? Ah, claro. Que es o sea, si tú haces El banquete ahorita es una historia de la política actual, ¿no? Sí, claro. Pago de favores, o sea, condición humana, al fin y al cabo, ¿no? Totalmente. Por otro lado, un autor que se va más allá de la condición humana y que ese es el metaautor, yo lo conozco, me gusta decirlo así, es el buen Borges, ¿no? Ah, Borges. Que es un tipo que en su época, bueno, o sea, iba muchísimo más allá de cualquier cosa. Y de hecho, quisiera saber cómo es, tiene una serie de libros, cuentos, poemas, etcétera, bastante complejos e intricados. ¿Cuál es el tuyo que más te gusta?
de su producción literaria, ¿no? Tlön, Uqbar y Orbis Tertius. Uf, a mí también. Justo te iba a decir Tlön, eso. Uqbar y Orbis Es Tertius. que, mano, ¿y qué elemento de Tlön ¿cómo es? ¿Me puedes repetir? Tlön, Uqbar y Orbis Tertius. Esa. ¿Cuál es el elemento de ese libro, de ese cuento que más te gusta? En principio el planteamiento. O sea, tienes un tipo que va a consultar una enciclopedia y que esta enciclopedia refleja justamente la realidad que nosotros estamos viendo en la cotidianidad actual. Y más bien, la ficción se convierte en la realidad y la realidad en ficción. Exacto. Y hace esa simple inversión que solamente un genio como Borges podría hacer, que hace que leas el cuento una, dos, tres veces porque hay un montón de cosas que no entiendes. Sí. O sea, es muy complicado leer ese cuento de Borges, pero cuando uno termina de leer a Borges siente como que ha resuelto un acertijo. Totalmente. Y Que has descifrado algo, o sea, un jeroglífico, una cosa así. Exacto. Y como que ese mundo de ficción es el mundo hasta cierto punto en el que te gustaría vivir, porque la realidad a veces excede justamente los límites de la ficción misma, ¿no? Sí, claro. ¿Y no crees que a lo largo de la historia humana han habido casos como Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, en el que hay libros que eventualmente se convierten en la realidad factible? Bueno, de hecho hay un libro de Carlos Calderón Fajardo, ¿no?, que se llama La conciencia del límite último, que siempre lo recomiendo. Pablo Salazar es su hijo de Carlos Calderón, y publicó esta obra póstuma que en su momento había recibido una nominación al Premio Casa de las Américas, el mismo que había ganado Ribeiro. Ah, maño. Y es un redactor de un diario chicha que escribe sobre crímenes inventados y crea psicosociales, ¿no? O sea, en plena época de Fujimori, ¿no? O sea, Claro. el pico más alto del Fujimorismo, ¿no?, en ese sentido. Y un día se le ocurre inventar la historia sobre un asesino en serie, y el asesino se aparece en la redacción y dice: usted está escribiendo mi historia. Y ahí se detona una historia en la que, claro, la ficción pasa a ser realidad y te demuestra, pues, la genialidad Sí, claro. enorme de Carlos Calderón Fajardo, que exploró todos los géneros. Es el cuento más borgiano, o sea, la novela más borgiana de Carlos Calderón Fajardo, que intentó todo y creo que todo lo hizo bien. O sea, es uno de los casos de autores peruanos a los cuales yo respeto y admiro muchísimo, ¿no? Buenísimo. Carlos Calderón Fajardo, increíble, man. La conciencia del límite último. O sea, ¿hasta dónde da tu conciencia para creer en los límites, ¿no? O sea, que en realidad siempre sabemos que se puede estar peor, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Bueno, vamos llegando más o menos al final ya. Quisiera saber brevemente, ahora que hemos hablado de lectura así a fondo, ¿qué estás leyendo últimamente, manito? Leo más ensayos que otra cosa. De hecho, el último libro que estoy leyendo a propósito de una investigación que estoy haciendo a propósito del tema se llama Educación y Sociología, de Emil Durkheim. Ah, bueno. Durkheim habla a propósito de lo que es la reproducción del discurso y cómo es que nosotros, en cuanto a educación, lo que entendemos es básicamente la reproducción de determinado tipo de discursos. Quien se ponga al frente de ese discurso como alguien que lo contradiga es visto como una persona a la que hay que separar, porque es un disidente, es un rebelde, y hasta que no haya otro grupo de rebeldes que formen otro tipo de escuela, la casta va a seguir reproduciendo el mismo discurso que rara vez va a ser contradecido, ¿no? Y lo comparo con lo que viene sucediendo aquí, ¿no? Aquí tenemos un discurso fuertemente capitalista, fuertemente productivo, Ujú. de hiperproductividad, diría yo, y de poca argumentación. Y eso se refleja en el currículo escolar, en la metodología de enseñanza y en los profesionales que tenemos, ¿no? Ujú. Somos uno de los países que menos cantidad de investigaciones aporta en toda Latinoamérica, y eso no es casual, ¿no? Creo que esa reproducción sistémica de un modelo conservador y productivo genera los resultados que tenemos, ¿no? Que gente, evidentemente, con los mayores recursos tenga más alternativas porque puede acceder a otro tipo de educaciones que los que simplemente siguen el modelo, y eso es lamentable, ¿no? Sí, claro. Ah, qué loco, mano. Interesante interpretación de Durkheim en la realidad peruana, mano. Bueno, tú debes saber porque ya eres un docente, ¿no? Entonces, tienes como que ahí como que tu podio para dar ahí tus reflexiones sobre el tema. Sí. Me parece muy, muy importante. Sí, bueno, de hecho yo siempre le voy a decir, la educación es mi pasión, ¿no? O sea, independientemente de que sea mi trabajo, Ujú. yo puedo decir que ejerzo mi pasión, y ejerzo mis dos pasiones, ¿no? La literatura, o sea, como mediador, la literatura como lector,
espero que pronto, como autor, y la educación desde el lado de la docencia y desde el lado de la investigación de la propia docencia, que es algo que me interesa bastante. Solamente hay una cosa una de las pasiones en mi vida que no he podido ejercer, felizmente, y ha sido el fútbol, porque creo que hubiese sido un muy mal jugador. No, mano, valórate, weón. Uno nunca sabe. Sí, o sea, el otro día me dijeron, Gianfranco, vamos a jugar pichanga. Tú entras en el segundo tiempo y habían alquilado 15 minutos nomás. O sea, La gente es fría, mano. mal, o sea, expulsaron a uno, prefirieron jugar con 10. O No. sea, No seas así, man. así te la pongo. Bueno, estamos llegando ahora sí. Hemos llegado al final. Muchas gracias por haber estado acá. Como última pregunta, quisiera saber ¿qué le depara al ya premiado proyecto de El Buen Librero hacia el futuro? Hacer cosas con la gente. O sea, de hecho, siempre he venido trabajando con el público. Creo que este año, y sobre todo a finales del año pasado, se ha producido un match finalmente con el público de aquí, de Perú. Ah, bueno. Por fin siento que me están viendo aquí en Perú, por fin están conociendo un poco más de lo que hago, eso me tiene feliz y los quiero premiar de alguna manera. O sea, no quiero sonar soberbio, pero Merlín dijo algo el otro día en un programa y lo voy a citar textualmente. Hay personas que tienen sentido de historicidad. El sentido de historicidad, ¿qué cosa es? El sentido de que debe pasar a la posteridad por hacer algo que literalmente los coloque en algún tipo de página de la historia. Mi misión, quizás un tanto suicida y kamikaze, es trabajar de cerca con las escuelas y con los profesores y dejarles bibliotecas y capacitarlos para el uso de esas bibliotecas, porque no es solo ir a regalar libros, es ir y enseñarte a trabajar con el libro y trabajar desde la base, con proyectos que puedan sostenerse en el tiempo, con cuestiones que puedan ser contrapeso al tema de la productividad o que pueden ir en concordancia con la productividad, porque la producción intelectual también es producción, pero evidentemente llevado a temas monetarios las cifras son frías y no miran en el medio. Yo creo que hay que mirar las cifras con contenido detrás, con un estudio sociológico detrás, y eso es lo que yo quiero hacer, dejarle a los chicos bibliotecas, trabajar con los colegios y visibilizar puntos, que esto ya lo he venido haciendo desde el año pasado, de cultura que no están en la Lima tradicional donde usualmente hay puntos de cultura. San Isidro, Miraflores, Barranco. O sea, hay librerías en Villa El Salvador, hay librerías en Los Olivos, hay librerías en Comas. ¿Dónde están y por qué no las hemos visto? Vamos a ir, los vamos a grabar y los estamos visibilizando de a pocos. Y lo mismo voy a hacer, espero, si es que me invitan a nivel nacional, ¿no? Buenísimo. En verdad, de lo más profundo sigue de la intención de este podcast. Ojalá se dé todo lo que has dicho, mano. Y muchísimas gracias por haber venido hasta acá, por haberte dado el viajezote y por haber compartido tanto conocimiento que sabemos que tienen, ¿no? No, el agradecimiento a ti, te lo vuelvo a repetir. Fuiste uno de los primeros que apostó por el proyecto y dijo cosas buenas en torno al proyecto, así que yo eso lo agradezco un montón, ¿no? O sea, es muy fácil subirse al coche cuando ya las cosas están hechas. No, cuando las cosas recién empezaban, estuviste ahí y por eso que estoy acá, en agradecimiento y porque sé además que haces un muy buen contenido y que te va a ir bien con este estudio y con esto que estás haciendo. Increíble, manito. Muchísimas gracias. Este ha sido este episodio del Jardín del Sonido con El Buen Librero y Gianfranco Oreña. Pero no se despeguen porque vamos a tener más episodios la próxima vez que nos veamos. Eso ha sido todo y muchas gracias. Nos vemos.